Muy buenas noches, ¿cómo está? En Chile partimos tarde. Yo diría que partimos atrasados. ¿Con qué? Con el acceso a la información pública. Otros países se nos adelantaron, nosotros tuvimos un ritmo de tortuga. Pero ya estamos. Existe el Consejo para la Transparencia. ¿De qué se trata? De que usted tenga información. Tenga acceso a la información que está en los vericuetos del sistema público, de la administración pública, en los cajones. Esas que muchas veces no se quiere mostrar. No hay mejor combate a la corrupción que la transparencia y que la información, y que usted pueda tener acceso a la información. Y el asunto está complicado. Está complicado porque este Consejo para la Transparencia, que tiene 4 miembros, el gobierno ha decidido cambiar a 2, no renovar su mandato. Esto ha despertado suspicacia, no solamente por quienes se van, por qué se van, sino también por los nombres de reemplazo. Hasta este viernes, solo hasta este viernes, preside el Consejo para la Transparencia Raúl Urrutia, y él nos acompaña esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es verdad que un día usted recibió un llamado telefónico a su celular, temprano en la mañana, y el ministro Cristian Larroulet le decía, ¿sabe, Raúl? Usted se va para la casa. No le renovamos su participación como consejero, y para la casa. ¿Así fue? La verdad es que efectivamente me llamó como 20 para las 9 de la mañana y me manifestó que el presidente de la República había tomado la decisión por lo demás que lo faculta la ley, de proponer 2 personas distintas a las que estábamos en el Consejo, que es Juan Pablo Olmedo y quien habla. Y evidentemente, ¿no es cierto?, que el presidente de la República tiene esa facultad, sí, y la puede ejercer. Sí, claro, si está dentro de sus facultades. Efectivamente. Pero que le dijo, usted a la casa, en el fondo le estaba diciendo eso, y no tan en el fondo, en la superficie. Pero usted ha dicho lo siguiente: hoy el Consejo para la Transparencia, enfrenta una situación compleja, porque hay intentos de aplicar un sistema que pueda quitarle su autonomía y la independencia con que partió. Yo le pido que explique esta frase. Yo creo que la facultad que tiene el presidente de la República en la designación de los consejeros no es, ¿no es cierto?, la más adecuada. Porque en definitiva él tiene la facultad y es el senador que la propone, pero ¿qué significa, ¿no es cierto?, por ejemplo, o qué se puede pensar del hecho, ¿no es cierto?, que teniendo antecedentes el gobierno de que esto debía efectivamente tenerlo listo antes del 28 de octubre, el 28 de octubre se paraliza el Consejo. Ahora se va a paralizar este viernes. Este viernes se paraliza. Y se paraliza porque el quórum mínimo para sesionar es de 3 de sus integrantes. Y por lo tanto, eso puede significar una presión a la autonomía, ¿no es cierto?, de este Consejo. Pero hay un intento de aplicar un sistema que puede quitarle su autonomía. No han cambiado las leyes, no han cambiado las facultades. Lo único que ha cambiado es el presidente, fíjese. No el presidente, sino que además el otro consejero. Es que lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué está cambiando? A ver. Yo creo que aquí lo que hay que cambiar, en definitiva, es la designación de los consejeros, en el sentido de que los consejeros solo duren un periodo determinado. La ley establece que los consejeros duran 6 años y tienen la posibilidad de ser reelectos, salvo el primer periodo, que era de 3 años. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que a mi juicio debe establecerse en una modificación legal es que la designación, ¿no es cierto?, de los consejeros sea por 6 años, para que en definitiva no se produzca esta situación que es la que estamos viviendo hoy día. Hay intentos de aplicar un sistema que pueda quitarle su autonomía. Usted dijo algo muy grave. ¿Hay intentos de quién? Del presidente, pues es el único que tiene la facultad. Entonces mire, usted está acusando al presidente de quitar su autonomía y la independencia con que partió. La declaración es gravísima, por eso pido que le explique. Yo por eso que estoy explicando, porque no solamente está centrada, ¿no es cierto?, en la designación de los consejeros, sino que también, ¿no es cierto?, en lo que dice relación con el presupuesto del Consejo. Porque, no les dan la plata que necesitan. Porque efectivamente, no nos dan la plata ni los recursos suficientes para poder cumplir con todas las funciones que la ley nos encomienda. Pero nunca les han dado la plata, porque resulta que nunca nos han dado la plata, claro, ni en el tiempo de la presidenta Bachelet, ni ahora tampoco. En los tiempos de Michelle Bachelet, ustedes pidieron
3.000 millones. No, nosotros le dieron, no pedimos nada, sino que el ministro de la época nos ofreció en el Senado 3.000 millones de pesos para iniciar para instalar el Consejo para la Transparencia. Y la ley de presupuesto fijó 1.000. Y la ley de presupuesto fijó solo 1.076 millones de pesos y luego nos subieron a 1.700 y fracción. Ustedes fueron a hablar con Andrés Velasco para ver si soltaba la mano, ¿no? Hablamos con el ministro de Hacienda de la época y con el director de presupuesto de la época para efectivamente que nos dieran un poco más. Pero claro, pero resulta que esta declaración que dice que hay intentos ahora, ¿no es cierto?, de quitar su autonomía y la independencia con que partió. Entonces, si partieron con poca plata y ahora... Pero entonces además, resulta que aquí usted dice que hay un retroceso. ¿En qué consiste el retroceso? Porque ¿qué es lo que pasa en el retroceso que yo estaba señalando? Es que se pueda entender, ¿no es cierto?, que los consejeros, cuando hay reelección o posibilidad de mantenerse por otro periodo en el Consejo, estos consejeros no puedan actuar con la más absoluta independencia para, en definitiva, lograr la reelección para el futuro periodo. Pero ¿sabe cuál es la...? Y eso, digamos, lo peligroso que tiene este sistema. ¿Sabes cuál es la impresión que hay, Vox Populi, ¿Sí? que hay en estos instantes en todos los círculos políticos? Es que la verdad es que ustedes tuvieron problemas políticos con el gobierno. Que el gobierno que ustedes eran incómodos, que se convirtieron en una pequeña piedra en el zapato. Todo partió con una diferencia que tuvieron con María Luisa Abraham, después partieron con los correos electrónicos, entonces tuvieron una participación en la Fundación Integra, que preside ni más ni menos que Cecilia Morel, entonces la cosa estaba mal. Eran incómodos. Partió de antes de esto. Sí, el tema, ¿no es cierto? Yo el año pasado... Del Puente Mecano. Antes del Puente Mecano incluso. A ver, ¿con qué partió la cosa? Partió, ¿no es cierto?, con el presupuesto para el 2011. Con el portal de transparencia. Sin portal de transparencia, el Consejo está ciego. A ver, perdón, expliquémosle a los telespectadores qué significa el portal de transparencia. El portal de transparencia significa de que el Consejo, a través de un portal electrónico, ¿no es cierto?, un sitio electrónico, va y controla todo lo que dice en relación con el acceso a la información pública. Vale decir, una persona va a un servicio público, por ejemplo, a una municipalidad, y desde el momento en que hace ingreso la solicitud de acceso a la municipalidad, desde ese momento el Consejo empieza a controlar, primero, el plazo, si se cumplió con el plazo para la entrega de la información o para denegar la información, que son los 20 días hábiles que establece la ley. Posteriormente, ¿no es cierto?, ver todos y cada uno del seguimiento, cuando el Consejo ordena la entrega de una información, ver el seguimiento si efectivamente se está cumpliendo o no se está cumpliendo con esa información. O sea, estar en línea y que los ciudadanos estén en línea también. Y efectivamente, ¿Y por qué? Todos los ciudadanos van a estar en línea. Bueno, ¿y cuál es el problema? El problema está que para construir ese portal se necesita, ¿no es cierto?, una cantidad bastante importante de dinero. Y no les han dado la plata. Y no nos han dado la plata, pero hay que reconocer también de que llegamos a un acuerdo con el gobierno en el cual, ¿no es cierto?, íbamos a tener los fondos suficientes para poder lograr efectivamente construir este portal. Hoy día lo estamos diseñando, hicimos recién una llamada propuesta pública, pero para el año 2012 no nos dieron los recursos para poder construir este portal. ¿Y qué nos dijo la directora de presupuesto? La directora de presupuesto nos manifestó que estos dineros se iban a entregar a través de la Secretaría General de la Presidencia. Por lo tanto, ¿no es cierto?, quien maneja los dineros es el fiscalizado y no el fiscalizador. Mala cosa. ¿Cómo le van a entregar los...? Evidentemente que es muy mala. Entiendo que el 18 de abril los 4 consejeros estaban almorzando con el presidente Piñera en La Moneda, y el presidente Piñera hace una pregunta en voz alta y dice: si yo le envío un correo electrónico a mi esposa, a Cecilia, ¿ese correo electrónico es público o es privado? Y lo que parecía una broma, y por lo tanto se esperaban risas, en realidad una especie de muecas, rostros rígidos. Hagamos un alto, volvemos en un instante con ese almuerzo.